Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. De la mañana a las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 24 de septiembre y el día viene mirando al Líbano. Israel ha intensificado en las últimas horas sus bombardeos en el Líbano. Los aviones de combate se dirigen sus ataques contra objetivos de Hezbollah cerca de la frontera con Siria. El ejército dice que los ataques van a continuar y las promesas de Biden diciendo que va a hacer todo lo que pueda para alcanzar una tregua en la zona ni se escuchan. La población está recibiendo mensajes advirtiendo de ataques inminentes a edificios civiles. Piden que los abandonen. Y en los mercados, en los mercados se palpa preocupación por esa escalada de tensión en Líbano. Está subiendo el crudo, no de forma meteórica, sino de forma contenida, pero las bolsas siguen marcando nuevos récords. Sigue entrando dinero en los activos de riesgo y en especial en la renta variable. Wall Street renueva máximos. Asia viene en verde con la mirada puesta en el Banco de China y también lo hace en verde el oro. ¿Hasta dónde puede llegar el tirón del oro? El metal precioso está entre los activos más rentables este año, junto con la renta variable y junto también con las criptomonedas. Sube un 25% desde el pasado 2 de enero y algunos bancos de inversión le dan un potencial adicional de hasta el 15%. Aquí tenemos a Citi, a Macquarie, que dicen que podría moverse entre los 2.800 y los 3.000 dólares en los próximos 6-12 meses. Tenemos a Bank of America, dice que lo ve en el entorno de los 3.000 dólares a mediados de 2025. ¿Motivos? ¿Activo refugio? No. Es más por los recortes de tipos de interés. Sí, los recortes de tipos de interés le benefician. También la idea de que el incremento excesivo de déficits fiscales y de deudas públicas por parte de algunos gobiernos le va a venir bien. Y luego de fondo tenemos, como no, las tensiones geopolíticas. El oro actúa como activo refugio, pero está siendo sobre todo comprado por los bancos centrales de países emergentes. Hay dos temas que además seguimos viniendo. Uno de ellos, miramos al lujo, no levanta cabeza. Goldman Sachs, Jefferies y Bankinter piden cautela tras los últimos datos que señalan que el dinamismo económico de China se ha esfumado. La decisión de la Unión Europea de elevar los aranceles a los coches eléctricos llegados de China puede provocar un impuesto del 100% sobre los productos de lujo europeos, lo que resta aún más visibilidad a la recuperación de las ventas en el sector del país. Muy importante vigilar también el baile en el sector bancario europeo, con el foco puesto en Unicredit y también en Commerzbank. Y atentos además al apetito que hay por las letras del Tesoro. Apetito creciente por el ahorrador minorista, pero no por el inversor institucional. Y ojo, porque esto es muy importante. Las familias tienen un saldo vivo en deuda española a corto plazo de 27.000 millones de euros. Sin embargo, el inversor institucional está dando marcha atrás. Los inversores están pausando el ajuste de sus posiciones. Tienen ahora mismo 72.000 millones de euros en letras a corto plazo. Dicen que hay una rotación hacia activos que se benefician de un escenario de bajadas de tipos de interés y por ello se colocan en bonos a más largo plazo que pueden ofrecer una rentabilidad un poquito mayor. Hay también interés por la deuda francesa, de ahí que baje el precio y que suba su rentabilidad. El bono francés a 10 años cotiza cerca del 3%. El mercado se está posicionando en un entorno de mayor incertidumbre en Francia, después sobre todo de las últimas elecciones que ha dejado un parlamento muy fragmentado y en el que Macron ha podido conformar un gobierno a priori poco estable.
Y más allá de los mercados, del petróleo, de los bonos, de las bolsas que están en máximos y haciendo oídos sordos a esa ofensiva de Israel en el Líbano, pues hay varias cositas importantes. Uno, comienza el periodo de sesiones en Naciones Unidas. Mañana le va a tocar hablar a Pedro Sánchez y entre sus prioridades, clima, igualdad de género y también defensa de los derechos humanos. Aquí en casa, el Partido Popular dispuesto a volver a salir a la calle y manifestarse si no hay diálogo multilateral sobre la financiación autonómica. Hay ronda de presidentes. Este viernes algunos desfilarán en Moncloa. Son presidentes autonómicos. La semana siguiente también va a seguir a esa ronda de presidentes autonómicos por la Moncloa. Y al ciudadano de a pie, ¿esto le afecta, le preocupa? Sí, pero le preocupa más lo que es el crecimiento económico, la creación de empleo y los salarios. Ojo a este dato, el salario más frecuente en España está en torno a los 14.500 euros brutos anuales, es decir, 4.000 euros menos que en el año 2018. ¿Esto qué significa? ¿Qué consecuencias está teniendo? ¿Cuánto ha tenido que ver la subida del salario mínimo interprofesional? También la reducción de la jornada laboral. ¿O cuánto está teniendo que ver que nuestra economía esté muy basada en el sector de la hostelería y en el sector de los servicios? Justo ayer el Partido Popular pedía un plan nacional para formar a los trabajadores del sector de la hostelería y de la restauración. Son casi 3 millones, el 14% del total de ocupados en España. De ello hablaremos hoy en la entrevista a Capital y de otros muchos más asuntos que ya colocamos sobre la mesa. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los ataques de Israel sobre el sur del Líbano dejan al menos 495 muertos y más de 1.200 heridos. 495 muertos, entre ellos 24 niños en la jornada de ataques más intensa, desde la guerra del 2006. Israel comenzó ayer una serie de bombardeos sobre suelo civil en el sur y este del Líbano. Estos ataques a gran escala están obligando a miles de familias a desalojar estas zonas. El portavoz militar israelí asegura que han bombardeado más de 1.300 objetivos de Hezbollah con misiles de crucero y cohetes de medio alcance. El presidente Benjamín Netanyahu ha mandado un mensaje a los libaneses. Les asegura que la guerra de su país es contra Hezbollah, no contra los civiles, por lo que les pide que se encierren en sus casas. Tengo un mensaje para el pueblo del Líbano. La guerra de Israel no es contra ustedes, es contra Hezbollah durante demasiado tiempo. Hezbollah los ha estado utilizando como escudos humanos. Colocó cohetes en sus salones y misiles en su garaje. Esos cohetes y misiles están dirigidos directamente a nuestras ciudades. Les advertimos de que se pongan a salvo. El ministro de Defensa del mismo país de Israel ha sido menos benévolo. Asegura que los civiles deberán mostrar compostura, disciplina y obediencia total a las órdenes del ejército. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, define los últimos pasos de Israel de terror contra la población civil. Intensified hostilities between Israel and Hezbollah. Y avisa, estamos al borde de una guerra total. Los militares españoles en la zona, que son unos 650 cascos azules, están reforzando su propia seguridad. Ministra de Defensa, Margarita Robles. La situación en Líbano es absolutamente preocupante, es dramática y el llamamiento es a que termine esa violencia que hay. Hace menos de una hora que he hablado con Nakura, con el jefe de la misión. En este momento están en los búnkeres. Se les ha avisado hoy, como normalmente, de que iba a haber esos bombardeos. El precio del petróleo reacciona con subidas. Más de un 1%, un 1,25% en el caso del Brent, en el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos, $71,22 el barril. El caso del Brent está ahora mismo cotizando los 74 y gana más de un 1%. Juan Pablo Calzada, economista. Bueno, por el momento sí que ha producido un poco de tensión en la producción de petróleo, pero yo creo que estaba bastante descontado que la tensión iba a crecer en la zona y, bueno, de hecho llevamos meses con rifirrafes con el Líbano, ¿no? Entonces ya era cuestión de tiempo, ¿no? Y sobre todo después de que la semana pasada estallaran los buscas, luego después los walkie-talkies, pues estaba bastante claro que en cualquier momento iba a recrudecerse, ¿no? Irán dice que está listo para reiniciar las negociaciones del pacto nuclear. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqi,
afirmó que su país está listo para reiniciar esas negociaciones y revivir el acuerdo del 2015 si las otras partes están dispuestas. Acuerdo nuclear que limitaba sus actividades atómicas a cambio del levantamiento de las sanciones con 6 grandes potencias, incluyendo Estados Unidos. La bolsa china reacciona con ganancias ante la bajada de tipos por parte del Banco Popular de China, que recorta las tasas de recompra inversa de valores de deuda 14 días, una de sus herramientas para inyectar liquidez al sistema financiero. Escuchamos al banquero central. En un futuro próximo, las reservas de depósitos se reducirán en un 0,5% para proporcionar liquidez a largo plazo a los mercados financieros de alrededor de $1 billón. En el transcurso del año también será el caso de que la liquidez del mercado que podrá ser rebajada aún más. Las bolsas asiáticas a punto de cerrar las tenemos todas con grandes ganancias, sobre todo la de Hong Kong 3,8%, la de China 3,6% de revalorización, Japón gana un 1%, la bolsa coreana un 0,7%. El IBEX 35 arrancará hoy desde los 11.797 puntos. Gana en preapertura un ligero 0,16%. Juan Rodríguez Fraile, Country Manager de Grupama Asset Management, avisa de una doble realidad. El crecimiento económico será más elevado este año, lo que traerá de la mano un crecimiento también de la inflación. Y somos más negativos con la inflación por 2 motivos. El primero es por el crecimiento. El crecimiento en sí es inflacionario. Y el crecimiento macro creemos que este año 24 va a sorprender al alza. En Europa vamos a pasar de un crecimiento de un 0% del año 23 a más de, o en torno al 1% para este año 24. Y en Estados Unidos, aunque quizá pueda haber una ligera desaceleración, pero el crecimiento va a estar en torno al 2,5%, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el índice de producción del sector servicios correspondiente al mes de julio. La cifra de negocios empresariales correspondiente también a julio. Por parte del Ministerio de Trabajo, datos de regulación de empleo del mismo mes de julio. En Alemania tendremos índice de confianza empresarial de septiembre, encuesta IFO, también colocan deuda 2 años, 4.500 millones de euros, y en Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor. El canciller alemán Olaf Scholz califica de ataque inamistoso el aumento de la participación de UniCredit en Commerzbank. Apuesta por la independencia del banco germano y así se lo ha comunicado a la institución financiera italiana, dirigida por Andrea Orcel. Le escuchamos. Ataques inamistosos y adquisiciones hostiles no son buenos para los bancos. Por eso el gobierno federal ha adoptado una postura clara y deja muy claro que no consideramos un comportamiento adecuado en Europa y en Alemania intentar adquirir sin ningún tipo de cooperación o consulta una participación en una empresa utilizando métodos inamistosos. El viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Antonio Tajani, asegura que el banco italiano hace bien en moverse en el mercado nacional de la Unión Europea y aboga por el libre mercado. En Europa es el libre mercado. En Europa hay un mercado libre. No entiendo por qué cuando alguien viene a comprar a Italia dice que estamos en un sistema de mercado único europeo moderno. Entonces, si un italiano compra fuera, ya no está en el mercado único. Fuori non è più il mercato unico. El nuevo gobernador del Banco de España tomará posesión oficialmente hoy de su cargo. El exministro estará respaldado por su nuevo equipo, en el que hasta 8 de 10 directivos son más cercanos a los socialistas. También se suma Jordi Pons, designado por Esquerra para cubrir la cuota catalana. De este modo, solo Fernando Fernández fue nombrado a propuesta del Partido Popular. Y 2 cositas más importantes. Uno, este jueves se votará la senda del déficit en un congreso sin mayoría para el gobierno. El PSOE necesitaría el apoyo de Junts. Los catalanes dejan claro que votarán que no. Jordi Turull. No puede ser que diguin, escolti, per culpa de 7 no hi haurà... No puede ser que se diga que por culpa de 7 votos no habrá presupuesto. Será más bien el problema de 100 y pico que no se saben adaptar. PNV votará a favor también, pero no es suficiente. Desde el gobierno aseguran que siguen intentando estos apoyos. Bolaños, PSOE, Urtasun, Sumar. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas. Todos los partidos del Congreso de los Diputados tienen que asumir sus responsabilidades y decidir si quieren estar al lado de esa mejor financiación o jugar a la política pequeña. Y en un giro de los acontecimientos, el gobierno pide ahora al Partido Popular su apoyo. Feijóo acusa a Sánchez de pensar que gobierna idiotas. El mismo gobierno que dice que no aprobar los presupuestos no es ningún drama, amenaza a los presidentes autonómicos con pérdidas multimillonarias si no se aprueban. Lo que es de todos se decide entre todos
y de ahí no nos van a mover. Y terminamos en Estados Unidos. Allí Joe Biden propone prohibir la venta con tecnología china de vehículos de China y también de Rusia. Nueva normativa que va a prohibir la circulación de 2 tipos de vehículos fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia. Vehículos conectados, comunicados con otros coches o infraestructuras, y vehículos autónomos que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo turismo chino nuevo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. iPlan. Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 17 minutos de la mañana. Tenemos muchos temas sobre la mesa y nuestros invitados ya están preparados. Raúl Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Me estabas contando que Alemania se parece a Francia vetando las fusiones transfronterizas. Sí, es curioso, ¿no? Porque parece que Alemania siempre tiene como un pensamiento más liberal en el sentido de poder que otras compañías extranjeras compren empresas, pero en este caso parece que no, que lo que quiere es impedir que en este caso un banco italiano se pueda fusionar con un alemán. Bueno, enseguida me lo cuentas. Me acompaña también Javier Niederlerner. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Cuánto me decías que era el salario medio en Suiza? Lo estoy leyendo ahora mismo. 78.000 euros comparado con los 29.000 de España. Vale, no está mal. Vale. Bueno, ahí tenemos tema de debate. Y me acompaña Gonzalo Garnica. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, lo de Líbano y lo de Israel da mucho respeto, ¿eh? Pues sí, y la gran pregunta que yo me hago que es qué hacen ahí las tropas españolas en medio, metidas las pobres en un búnker, expuestas sin tener ninguna función, ni que sirva absolutamente para nada su presencia, más que para crear intranquilidad en las familias de los soldados que están allí metidos, ¿no? Es que son cosas que no entiendo para nada.
Bueno, vamos a ir con estos tres asuntos: Líbano, fusiones transfronterizas y también salario, crecimiento económico e inflación. Pero antes, el Partido Popular pedía ayer un plan nacional para formar a trabajadores de hostelería y restauración. Estamos hablando de que el sector turístico da empleo a casi 3 millones de trabajadores. Representan el 13,6% del total de afiliados en la economía nacional. Me acompaña Emilio Gallego, que es secretario general de Hostelería de España. Don Emilio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a la tertulia. Esto del Plan Nacional para formar a trabajadores, a mí me suena que lo hemos revivido varias veces, ¿no? Sí, la verdad es que es una petición permanente por parte de nuestro sector. En este caso se ha hecho eco el Grupo Parlamentario Popular y para nosotros esto siempre es positivo porque trae sobre la mesa una necesidad. Somos en estos momentos uno de los sectores pujantes de la economía española que sigue tirando para adelante, tira del carro del empleo, del crecimiento económico y que además hace de nuestro país un entorno muy favorecedor para la atracción de inversión extranjera, para la llegada de nómadas digitales y para que otras empresas encuentren un entorno muy atractivo para ubicarse y realizar sus inversiones. Pues tenemos una necesidad importante y es que es un sector que ha crecido mucho. En 20 años hemos doblado el empleo, hemos pasado de 900 y pico mil trabajadores a 1.950.000, que hemos tenido de tope de techo este verano. Y efectivamente, se han incorporado muchísimos trabajadores. Ha habido años de insuficiencia en los planes de formación, sobre todo en la formación profesional reglada, y es un sector que, con necesidades de cualificación, pues hoy tiene muchos trabajadores con una cualificación que debería ser mejorada. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues esto, la verdad es que España tiene recursos más que de sobra para aplicar a estos objetivos. Quiero recordar que de la cotización y de la contribución de los trabajadores y de las empresas, el 0,6% de la masa salarial por parte de las empresas y el 0,1% por parte de los trabajadores genera miles de millones de euros a lo largo del tiempo para poder dedicar sobre estas políticas de financiación de acciones de formación. Es decir, recursos hay, necesitamos una decisión política clara, decidida, sobre el impulso de estos planes de formación. Si no, ¿se podría tirar del dinero procedente de los fondos Next Generation? Bueno, también los fondos, desde luego, los fondos de recuperación, los Next Generation, tienen uno de los objetivos que tienen es la transformación de sectores económicos. Echamos de menos, desde luego, en los fondos Next Generation que no ha habido PERTEs y no ha habido planes estratégicos hacia el turismo. Es verdad que hay asignados una serie de 3.400 millones de euros, pero que van canalizados básicamente a través de administraciones públicas territoriales y sobre todo municipales, donde no hay esa visión de conjunto y esa visión estratégica de qué necesita un sector para ser más competitivo en el futuro. Sin duda, esos fondos van a mejorar una parte de la oferta, una parte de los destinos, pero sobre una de las partes más importantes que tiene un sector servicios, como es la hostelería, como es el turismo, que son las personas, es lo que hace realmente diferencial a las empresas y lo que las permite competir, pues no hay una visión estratégica de conjunto diseñada para todo el país que actúe de esta manera sobre la mejora y la cualificación de los profesionales. El sector del turismo es uno de los que más aporta al crecimiento y el empleo en nuestro país y, sin embargo, vemos que falta mano de obra. Si se mejora la cualificación de estos trabajadores, ¿mejorarán, por lo tanto, los salarios y será más fácil cubrir esa demanda? Bueno, los salarios están mejorando ya. Es decir, según los datos de la encuesta de población y de la encuesta de coste laboral, en los últimos, solo en lo que va de año, los salarios en hostelería han subido un 12%. Llevamos ya varios años y desde luego desde la salida de la pandemia, donde el sector de la hostelería está marcando los máximos y es el sector que mayor recuperación y mayor crecimiento de los salarios está teniendo. Esto es una clara prueba de la necesidad, de la escasez que hay de profesionales y de buenos profesionales en el sector. Es ley de oferta y demanda, es una ley de mercado. Cuando hay un recurso que es escaso, y en este caso el recurso escaso son profesionales bien formados y bien cualificados,
pues los salarios sin duda tiran para arriba. Esto es una petición del Partido Popular. ¿El Gobierno hará caso? ¿Tiene la intención de escuchar y avanzar en este terreno? Nosotros al Gobierno y concretamente al Ministerio de Turismo, a la Secretaría de Estado de Turismo, hemos planteado la necesidad de una estrategia de mejora de la competitividad del sector. Sin duda, España tiene unos recursos naturales y una posición geográfica muy favorecedora de mantener una posición turística líder, como de hecho lo somos. Pero sin duda los competidores no dejan de mejorar. Las inversiones que se están realizando en países de toda la cuenca mediterránea, en otros destinos a larga distancia, hacen que el panorama de competidores frente a España como mercado turístico pues cada vez sea mayor. Entonces, España, un país que cada vez tiene que significarse más por la calidad, cada vez vamos a tener más difícil la competencia por precio. Hemos citado el crecimiento de los costes salariales, que no deja de ser una necesidad dadas las circunstancias del mercado, pero han subido también mucho los costes relacionados con el aprovisionamiento de alimentos y bebidas. Es decir, somos en estos momentos un sector muy tensionado por el incremento de costes. Cada vez va a ser más complicado competir en precio. Tenemos que hacerlo en base a la cualificación, a la mejora del producto, a una calidad diferenciada con el resto de nuestros competidores, y ahí tiene mucho que ver la mejora de la cualificación de nuestro sector, la mejora de la formación de nuestros empresarios. Es un sector básicamente de pymes, básicamente de pequeña empresa familiar. Es un sector en el que con más de 300.000 empresarios y empresarias, como tenemos, la mejora de la cualificación en procesos de gestión, en modernización de la empresa, en lo que es una gestión empresarial, pues cada vez es más necesario para garantizar una solvencia y una estabilidad de este sector y de sus empresas. Pues don Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, gracias por el análisis, la valoración y que tenga un buen día. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, un saludo igualmente para vosotros. Oye, ¿qué os parece esta propuesta por parte del Partido Popular de un plan de formación para este tipo de trabajadores? Estamos hablando de casi 3 millones de trabajadores, es un pico. No, sin duda. No podemos dejar de contemplar que uno de los sectores que más aporta a nuestro Producto Nacional Bruto es el turismo, ¿no? Y que los turistas cada vez son más exigentes y buscan cada vez algo más de excelencia. Si llegan aquí y se encuentran con que son maltratados, que no se les trata con profesionalidad, pues hay otros destinos, ¿no? Por lo cual a mí me parece un plan fantástico, pero no solo en el turismo. La verdad es que la formación es fundamental, ¿no? Cualquier área de economía, cualquier área de actividad necesita de formación y lógicamente pues todo lo que sea formación, bienvenida sea. Raúl. Sí, hombre, al final todos los trabajadores tienen que seguir formándose a lo largo de su vida profesional. Como comentaba, compañero, no solo en el sector turismo, sino en otros sectores. Estamos hablando muchas veces de que España, el tema de la competitividad o la productividad con respecto a estos países sigue lastrándose, ¿no? Una forma muy buena precisamente de recuperar esa competitividad es a través de la formación. Y yo creo que en el sector turismo se necesita más formación. Está claro que lógicamente quedan vacantes por cubrir, pero si queremos realmente ser un sector puntero, como ya lo estamos siendo, y mantener la excelencia que tenemos que mantener con respecto a la competencia, la formación es fundamental. Formación, más calidad del empleo y más salarios, ¿no? Sí, vamos a ver, hay un problema de escasez de mano de obra en la hostelería, porque la hostelería tiene un perfil laboral pues complicado. Se trabaja los fines de semana, se trabaja por la noche, muchos trabajan de cara al público, por ejemplo los camareros y jefes de sala. Entonces, esto hace que sea difícil encontrar personal suficiente para la hostelería, ¿no? Antiguamente, la remuneración de este personal, una parte era el salario y otra eran las propinas. Y había un camarero pues que se ganaba 1.000 euros de salario y se sacaba otros 700, 800 al mes de propinas. ¿Qué sucede? Pues que entre la implantación del dinero electrónico, entre que la costumbre de la propina ha decaído, entre que a veces no la puedes ni siquiera poner en la factura de la tarjeta, pues es algo que está en desuso, ¿no? Y entonces, por eso sucede, pues claro, que la parte de la remuneración, digamos, oficial, la que está ENA, evidentemente el personal pide que se le suba, ¿no? Y esto que estoy diciendo incluso tiene repercusiones en las elecciones en Estados Unidos, porque uno de los puntos estrellas de Kamala Harris es que se deje de
pagar impuestos por las propinas que cobra el personal de hostelería en Estados Unidos. O sea que estamos hablando de algo que sí parece que tiene bastante importancia, ¿no? Y hay un problema, una puntita nada más, un problema adicional, que es el tema de la vivienda, ¿no? Si tú en la hostelería, que normalmente está ligado a sitios donde el alquiler ha subido muchísimo, donde se va a alojar un pobre camarero que cobra 1.000 euros, ¿no? Cuando alojarse en Ibiza o en Baleares o en Canarias es casi imposible, ¿no? Entonces es un tema delicado, ¿no? Me voy a publicidad. Vamos con los dos temas importantes del día. Uno, tensión creciente en Líbano, consecuencias que puede tener a nivel global para la economía, para las materias primas. Y dos, el tema de las fusiones transfronterizas con Unicredit, con Commerzbank y con el canciller alemán, pues pataleando un poquito. Publicidad y vamos con ello. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah intensified hostility between Israel and Hezbollah. Preocupa la escalada en Oriente Medio. Miles de civiles están huyendo de Líbano tras una noche de intensos bombardeos que ha dejado al menos 500 muertos. ¿Cómo estáis viendo, Raúl, esta ofensiva? Pues hombre, la verdad es que me preocupa porque al final parece que cada vez esto se va extendiendo a otros países, ¿no? Al principio parecía que solo el ataque era precisamente en represalia con el ataque terrorista de Hamas el octubre del año pasado, pero ahora la ofensiva precisamente se ha trasladado también a Líbano, ¿no? Aquí me choca también un poco lo que está pasando con las potencias europeas, en este caso los países europeos y Estados Unidos, que parece que está mirando para otro lado. Creo que a nivel internacional se está haciendo poco, en este caso, para parar el conflicto, ¿no? Creo que hay numerosos intereses por otro. En Estados Unidos ahora mismo están más pendientes de las elecciones que de las elecciones norteamericanas en el mes de noviembre, que de otra cosa. Y en Europa yo creo que hay falta una voz cantante que lleve un poco en este caso la iniciativa precisamente para parar esta ofensiva. Creo que Israel, yo creo que se está equivocando. Realmente si quisiera llegar a un acuerdo de paz con Palestina se podría llegar, pero creo que hay demasiados intereses detrás para que en este acuerdo de paz no se produzca. No, la verdad es que el tema es muy, muy complejo, ¿no? Porque Israel sigue con la presión, además, interna, de que sus ciudadanos le reclaman que haga algo para liberar a los rehenes, ¿no? No nos olvidemos, ¿no?, que siguen habiendo rehenes en territorio palestino, ¿no? Entonces, pues esto es un tema que... Y tú más, entonces, pues yo te ataco, tú me atacas, yo te ataco, tú me atacas, ¿no? En cuanto a los países extranjeros, en cuanto a Estados Unidos, en cuanto a Europa, la verdad es que es complejo, ¿no? Y después, pues también se nota cierta
decir indiferencia. ¿Por qué? Porque como no afecta a fuentes de energía, no afecta al petróleo, no sé, que es complicado. La verdad es que yo, si fuera la ONU, no sé qué diría, ¿no? La verdad es que los veo reunidos. Ayer salió Antonio Guterres dando declaraciones, ¿no? Pero ¿qué haces? Sentarles ahí y decirles, venga, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué no quieres? Esto lleva enquistado muchísimos años, ¿no? Por lo cual la solución realmente es complicadísima. Yo no soy experto, lógicamente, en esas tierras y tampoco puedo dar una opinión coherente porque es muy complicada. Sí, vamos a ver, lo primero, el país agredido ha sido Israel, el 7 de octubre por Hamas, que le mató a 1.200 personas y secuestró a otras 250. Pero es que al día siguiente, el 8 de octubre, sus hermanos de Hezbollah, desde el Líbano, pues tiraron varios miles de misiles contra Israel. Y ahora Israel está respondiendo. ¿Israel qué quiere? No quiere más que vivir tranquilos en sus fronteras y poder volver a colocar a los 60.000 israelitas que viven en el norte de Israel y que han tenido que ser desplazados por los pepinazos que mandan los de Hezbollah. Entonces no hay que perder de vista que Israel es el país agredido y que está haciendo lo necesario para defenderse. En medio de la incomprensión internacional, en medio de la incomprensión de ideologías que se supone que estarían por sociedades abiertas, democráticas, con derechos y con igualdad, y luego están apoyando, bueno, pues a todos estos fundamentalistas medievales, ¿no? Por lo tanto, yo lo que desearía es que Israel tuviera éxito total pronto en su trabajo, con el mínimo de víctimas posibles, y que todo vuelva a la normalidad, pero sin olvidar quién ha sido el agresor y quién el agredido. Pero yo también quiero puntualizar, que lo puntualizaba fuera de antena, para nuestros oyentes, que algunos lo sabrán y quizás otros no tanto, que sí que es verdad que en los años 80 Israel financió, en este caso, la creación de Hamas para contrarrestar la fuerza de la autoridad palestina de Al-Fatah. Entonces, estas cosas hay que tener mucho cuidado, que lo mismo pasó en su momento a Estados Unidos cuando ayudó a Osama Bin Laden para, en este caso, repeler la invasión rusa, que estas cosas al final se vuelven en su contra, ¿no? Entonces hay que ver un poco el origen de la historia, de dónde vienen los conflictos, como puede ser el caso de Israel y Palestina, y yo creo que aquí los países internacionales, si no hacen presión lógicamente con determinadas medidas, esto va a ser muy difícil que se solucione a corto plazo, pues porque parece que a mí me sorprende que la Unión Europea no tenga más presión, ¿no? Y Estados Unidos, por lo que comentaba antes, que están más pendientes de las elecciones norteamericanas, y creo que a corto plazo esto no va a parar. Oye, ¿esto puede tener algún efecto en el futuro en la inflación, en el crecimiento, en la hoja de ruta de los bancos centrales? Las bolsas siguen inmutadas, ¿no? Ahí con zona de máximos, como locas. Es que no afecta realmente mucho a la economía, ¿no? Todo este tema, ¿no? ¿Qué afecta a la economía israelita? Tenemos ahí en un punto del mundo... Sí, pero porque aún no ha tocado el petróleo, ¿no? En cuanto toque de verdad a un país productor de petróleo, se me ocurrirá, lógicamente, que es el que está más cerca, o estos señores de repente ataquen Kuwait. La Unión Europea está diciendo que estamos al borde de una guerra. Sí, guerra mundial. Sí, lo tenía una persona y estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y aquí preocupados por lo que pasa no sé dónde. Está tocando de refilón, entonces lo estamos viendo. Sobre todo hay una cosa que es la guía de todo lo que está pasando, que es el precio del petróleo. El precio del petróleo está en 70, ¿no? Cuando hace unos meses, cuando empezó el tema, estaba por encima casi de 100, ¿no? Entonces, mientras no se dispare, la inflación va a estar controlada, ¿no? E insisto, no es un área económica que digas es que es fundamental porque produce no sé qué, y un poco por eso está afectando el refilón de las bolsas, y vemos las bolsas asiáticas hoy subiendo fuerte, Estados Unidos casi en máximos. ¿Por qué? Porque la economía globalizada va por otro derrotero, que son lo que está pasando con los tipos de interés. Y el otro día tuvimos una bajada de medio punto de la Reserva Federal, que es lo que realmente afecta, yo creo, a lo que son las bolsas. Último parada publicitaria, y vamos con tema fusiones transfronterizas. Unicredit, Commerzbank, Scholz, que está de morro, se dice que naranjas de la China, pero el Banco Central Europeo siempre ha dicho que sí, que es lo que busca, grandes gigantes que no puedan caer. Publicidad y me lo contáis. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Comparte todos los documentos de tu empresa en un espacio ilimitado y seguro. Hazlo sin pagar de más. Orange Empresas patrocina este espacio. A no ser que tengas el ordenador desconectado de Internet, es importante que cuentes con antivirus. Los antivirus sirven para escanear todo lo que entra en nuestro ordenador. Si detectan código malicioso, lo bloquean y nos avisan de la amenaza. Según el último estudio de S21Sec, España es el 5º país más afectado a nivel mundial por el ransomware, virus informáticos que secuestran los datos de una empresa para luego pedir un rescate, con un total de 58 ataques de este tipo registrados en los últimos 6 meses. Es un 23% más que en el mismo periodo del año anterior. Por delante de nosotros solo están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hola, soy Antonio Resines. Bueno, a ver, en mi DNI pone Antonio Cayetano Francisco de Sales Fernández Resines. Pero vamos, que el resto de los nombres mejor no lo ahorramos, ¿no? Lo mismo que hace Más Móvil, que te quita lo que no hace falta para que solo pagues por lo que necesitas. Ahora tienes fibra y móvil 12 gigas por 29,90 euros al mes. Llama gratis al 1498. Más Móvil. Ahorra, sin más. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de año o de Angus por solo 12,95 euros el kilo, en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Unfreundliche Attacken, feindliche Übernahmen sind nicht das, was für Banken eine gute Sache ist. Und deshalb hat die Bundesregierung... Bueno, es el canciller alemán Olaf Scholz calificando de ataque inamistoso el aumento de la participación de Unicredit en Commerzbank. ¿Cómo lo ves, Javier? Pues veo que si me interesa bien y si no me interesa no. Me falta una regulación en la Unión Europea en cuanto a lo que son fusiones transfronterizas, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos en la Unión Europea y 2 empresas se les niega que una pueda intentar comprar la otra porque a ti no te apetece. Me recuerda al caso Talgo, sin duda, ¿no? Entonces, no puede ser que según le apetezca a un dirigente una fusión llegue a buen puerto o no, ¿no? Tendríamos que tener una norma más definida que aplicara a todas las empresas europeas y no que simplemente opináramos si me apetece o no me apetece. ¿Por qué no un banco italiano va a comprar un banco alemán? A ver, es que no tiene sentido, ¿no? Es simplemente un capricho de que a un dirigente como Scholz pues no le entre en gana. Un poco, insisto, me recuerda al caso Talgo con la empresa húngara, ¿no? Tendríamos que tener una regulación común. Pues suscribo totalmente lo que ha dicho Javier. Es uno de los grandes fallos de la Unión Europea, a mi juicio, la dispersión de las legislaciones nacionales, donde muchos gobiernos se reservan la acción de oro, el derecho de veto sobre este tipo de operaciones, y muchas veces lo hacen, bueno, pues a la luz de sus propios prejuicios políticos, ¿no? Y esto, desde luego, es una rémora y es un hándicap para la competitividad de las empresas de la Unión Europea frente sobre todo a las norteamericanas y las chinas, que son los grandes competidores. Esto habrá que mirarlo y ver cómo se homogeneiza el criterio por el que se decide que se pueden hacer fusiones transfronterizas o no, claro.
Aquí lo que me sorprende es que muchas veces se habla en Europa de que somos como Estados Unidos, pero realmente no funcionamos como Estados Unidos, ¿no? Europa no deja de ser un país de países, digamos, y a nivel, por ejemplo, de compras intracomunitarias bancarias, pues no se permite, ¿no? O sea, si queremos realmente ser grandes y competir con la banca china o los grandes bancos norteamericanos, este tipo de operaciones debería permitirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos ven que pueden perder poder en este caso, porque recordemos que el Estado alemán todavía tiene un 12% de Commerzbank y ha dicho que no va a querer vender en el mercado, pero hay que ver el por qué. Commerzbank, igual que Deutsche Bank en su momento, tuvieron problemas y tuvo que entrar el Estado alemán, ¿no? Entonces, también es verdad que los italianos muchas veces ahora se quejan el ministro de Economía italiano de por qué no se le permite, pero hemos de recordar que no hace tanto, cuando Italia compró, en este caso a través de Endesa, que se quedó con la primera eléctrica española, que no se le puso ningún impedimento, lógicamente. Cuando Telefónica en su momento, a la par casi intentó aumentar la participación que tenía de Telecom Italia, no se le permitió y tuvo que salirse, lógicamente, porque era como el baluarte de la telefonía en Italia y se le puso impedimentos, ¿no? Entonces, también es verdad que no podemos quejarnos, o determinados países no se pueden quejar de que no se le permita comprar empresas o bancos, en este caso europeos, cuando ellos mismos ponen impedimentos. Pero realmente, si queremos crear grandes bancos, primero tenía que crearse la fusión bancaria, la unión bancaria en este caso, que se planteó en su momento con la crisis de Lehman Brothers y quedó ahí en el olvido, y yo creo que nos queda mucho por avanzar, ¿no? Un fondo de garantía de depósitos también a nivel europeo, que yo creo que sería importante para dar seguridad a los depositantes, pero yo creo que nos falta mucho. Tenemos un Banco Central Europeo, pero para otras cosas funcionamos de manera muy independiente y cada país mira por lo suyo. Fíjate, si hemos tenido un problema, un tema parecido en España, ¿no? ¿Por qué Bankia sí que puede ser absorbido por CaixaBank y sin embargo se veta que BBVA compre Sabadell? La política, sin duda, yo lo tengo clarísimo. Sabadell es un banco catalán y el otro es un banco más bien nacional, ¿no? Entonces la política ha dicho, oye, esto me pones que no, insisto, falta mucha coherencia pero a nivel español, a nivel europeo no tiene nada que decir. Debería poder decir, ¿no? Pero no se quiere meter. Me da la impresión de que quiere ser aséptico y decir, no digo nada, pero debería poder pronunciarse. Claro que sí. Un poco el Banco Central Europeo no solo tiene la función de la política monetaria, sino también la política bancaria, ¿no? Entonces, pues eso, es esa dejadez, ¿no? A mí me da la impresión es eso, que siempre Europa ha sido como una cosilla, pues ves eso, pues se colocan ahí unos cuantos, pero no tienes un gobierno como tienen en Estados Unidos que tome decisiones importantes, ¿no? Y ese es el problema que tenemos en Europa, claro. Claro, pero es que el tema es que el Banco Central Europeo sí que tendría que decir algo. Si realmente lo que se quiere es crear bancos potentes, importantes y que tengan músculo y evitar una futura, a lo mejor previsible crisis bancaria que pueda llegar en un momento dado, ojalá que no se repita, ¿no? Lo que se pretende, lógicamente, es crear, o debería permitirse, en este caso, crear campeones europeos bancarios, ¿no? No podemos olvidar que los bancos europeos, comparados con los norteamericanos, son pequeños, como si lo comparamos con la gran banca en Estados Unidos, como puede ser JP Morgan o Citigroup, y entonces es una forma de crear sinergias entre países, ¿no? Muchas veces se ha puesto impedimentos para crear bancos aquí importantes en España, que es verdad que había a lo mejor una duplicidad de oficinas y ha supuesto la reducción de puestos de trabajo, pero en este caso a nivel laboral no supondría ninguna, porque los intereses que puedan tener Commerzbank en este caso con Unicredit, pues no están tan representados, no existe esa duplicidad en ese sentido de trabajadores y de oficinas en Alemania y en Italia. Creo que esto el Banco Central Europeo aquí tendría que decir algo más y no solo dedicarse a la política monetaria en este caso. ¿Tú crees que va a decir algo el Banco Central Europeo? Yo creo que no. ¿Va a mirar hacia otro lado? No, porque ahí está vamos a ver, si es que Europa es sobre todo Alemania y sus aldáteres, quiero decir, y esto quien le ha puesto la prueba ha sido el canciller alemán, Scholz, ¿no? Que al final es el que manda, ¿no? Es curioso cómo nosotros en Europa vemos a Europa como un mosaico, pero desde fuera nos ven como Alemania, porque hay 11 o 12 países en los que se habla alemán, y solamente uno que es España, donde se habla español, bueno, y en Andorra, ¿no? Entonces, visto desde fuera, Europa es el continente de Alemania, de Austria, de Suiza, de Holanda, de Chequia, de toda esa Europa central, donde hay 140 millones o 150 millones de gente que habla alemán. Y eso, bueno, pues es lo que tiene más peso ahora mismo en la Unión Europea, claro.
Bueno, así viene el día, entretenido. Javier Niederleiner, Gonzalo Garnica, Raúl Sánchez, un auténtico placer. ¿Os veo en forma? Muy bien, preparados para el otoño, que ya está aquí. Gracias, cuidaros y a por el martes. Gracias a todos. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se prevé que el extremo norte de la península quede afectado por una circulación atlántica, lo que traerá cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y Asturias, siendo más intensas en los litorales del oeste gallego. Además, se espera que los frentes lleguen al entorno cantábrico occidental con lluvias menos abundantes y dispersas, afectando también al resto de la meseta norte, el área cantábrica oriental y los Pirineos, donde podría caer algo de nieve en las cumbres. En el nordeste y Baleares continuará la inestabilidad con cielos nubosos, chubascos y tormentas, afectando principalmente al nordeste de Cataluña y las islas. Es posible que también se den chubascos aislados en zonas de la Ibérica Oriental y cerca del Cabo de la Nao por la tarde. El resto del sur peninsular tendrá cielos poco nubosos, mientras que en el resto de la península se verán intervalos nubosos con un aumento progresivo de la nubosidad. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte de las islas y despejados en el resto. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Llegamos a las 9 de la mañana, es martes 23 ya de septiembre. ¿Cómo vienen los mercados, los futuros? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Pues despertamos con noticias alentadoras desde China. El Banco Popular del gigante asiático ha anunciado estímulos monetarios y medidas de apoyo al mercado inmobiliario para reactivar la economía, que está en peligro de alcanzar el objetivo de crecimiento este año situado en el 5%. El Banco Central del país, entre otras cosas, va a rebajar los requisitos de reserva a bancos y los intereses hipotecarios. Las medidas han sido muy bien recibidas en las bolsas asiáticas y ahora los futuros estadounidenses vienen con subidas. En el caso del IBEX 35, un avance del 0,4%. Atentos hoy al Consejo de Ministros, que aprueba una nueva actualización de las previsiones macroeconómicas para los próximos 3 años. Se espera que se mejore la estimación del PIB desde el 2,4 al 2,7. En Europa vamos a conocer la encuesta IFO de confianza en Alemania, y en Estados Unidos tenemos el índice de confianza del consumidor de la Conference Board de septiembre. Y con este panorama, la prima de riesgo se sitúa en 79 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 2,94%. En Europa, Paloma, ¿cómo viene el día? Pues también parece que la apertura va a ser en positivo y bastante animados. Vemos a los futuros. En Londres tenemos subida del 0,6% y buscando ese punto porcentual de avance tenemos Alemania, París y también en el Eurostock 50. Y hablando de Reino Unido, tenemos declaraciones de hace unos minutos del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.
dice que se siente muy alentado por el hecho de que la trayectoria de la inflación esté siendo descendente y dice que, por tanto, cree que la trayectoria de los tipos de interés también va a seguir esta misma senda de los recortes. Hablando de bancos centrales, la Reserva de Australia, como ya hemos contado, mantiene tipos de interés y dicen desde el Banco Central que el progreso de la inflación subyacente todavía se está manteniendo bastante lento en el tercer trimestre del año. En cuanto a compañías, seguimos muy pendientes de Unicredit y Commerzbank, lo último que el canciller alemán Olaf Scholz calificaba de ataque poco amigable ese aumento de la participación de Unicredit. Y las quejas vienen por parte del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. El italiano asegura que el banco hace bien en moverse en el mercado nacional de la Unión Europea y aboga por el libre mercado. Otros valores importantes del día: TUI, el mayor tour operador europeo, que ha confirmado sus previsiones anuales y sus objetivos a medio plazo. Así es como viene el día, muy importante vigilar el precio del petróleo y otras materias primas. Pues las tensiones geopolíticas están avivando el precio del crudo. Tenemos subida para el Brent del 1,2%. El barril de referencia en Europa ya supera los $74, son 74,08. Crudo West Texas, de referencia en Estados Unidos, $71,32, subiendo un 1,4%. El oro también mantiene esa senda alcista, hoy bastante más plano, pero en esos niveles récord, $2.653 la onza. En cuanto a los futuros americanos, parece que el día va a ser también optimista, positivo, la apertura en Estados Unidos, con el futuro del Nasdaq subiendo un 0,25. Y en cuanto a las plazas asiáticas, celebran esas noticias, esas medidas de estímulo del Banco Popular de China, y tenemos a la bolsa de Shanghái subiendo ya 4 puntos porcentuales, y en Hong Kong se acercan a esa cota. En el mercado de divisas, mirando el cruce del euro con el dólar, en verde para nuestra divisa, 1,1117. Pablo García de Ibacons Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, las bolsas en verde y el petróleo sube un poco, pero tampoco en exceso. Explícame por qué la geopolítica no influye mucho, según yo veo, en los activos. Bueno, depende cómo se vea. Sí ha influido en algunos casos, pero tiene un impacto quizá muy fuerte y muy cortoplacista. Es decir, cuando los inversores se habitúan a una guerra en Ucrania o se habitúan a los ataques en la Franja de Gaza, en el Líbano, empezamos a tener, digamos, menos sorpresas. Y eso es lo que el mercado, aunque humanamente es algo desagradable, ocurre. Se habitúan a ese tipo de conflictos y los absorben enfocándose en otros criterios. ¿Tú crees que el petróleo va a seguir tensionado en el corto plazo por esa tensión entre Israel y Líbano? Bueno, pregunta interesante, pero sobre todo habría que mirar a ver si esos estímulos en China son suficientes como para reactivar la economía. Desde mi punto de vista, los factores geopolíticos tienen, por supuesto, impacto en los precios del crudo, pero tienen mucho más impacto el devenir de la economía china, que podría, entre comillas, tan solo crecer un 4,7%, pero los estímulos que ha anunciado el Banco Central de China esta mañana pues son un granito más de lo que ya hemos venido insistiendo en Ibacons Alfa Value. Se necesitan estímulos, se necesitan más recortes de tipos, más medidas de apoyo al mercado inmobiliario, que es lo que está haciendo y lo que han anunciado esta mañana. Ya hemos visto pues el subidón de en torno al 4% del Hansen y del CSI. Es decir, para mí tiene un impacto más duradero y a largo plazo en una posible subida del precio del crudo que la demanda de China se reactive. Claro, ¿en qué consisten esos estímulos por parte de China, del Banco Central? Bueno, en concreto han bajado los coeficientes de reservas obligatorias, que libera dinero para la financiación, 50 puntos básicos hasta el 6,6%, los repos a 7 días también en 20 puntos básicos, es decir, financiación a corto plazo, reduce la tasa de interés de las hipotecas existentes 50 puntos básicos y también medidas de estímulos en el mercado de capitales, que es una línea de swap, de refinanciación, es decir, todos son medidas financieras a corto plazo para reactivar la economía. Muy bien, Pablo García de Ibacons Alfa Value. Hacemos paradita, vemos cómo viene el mercado y enseguida volvemos a hablar contigo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Viaja con Cathay para descubrir Sabah con otra mirada. Borneo, auténtico santuario natural. Selvas vírgenes, bosques tropicales, playas cristalinas, arrecifes de coral y el imponente Monte Kinabalu. Destino único donde vivir toda una experiencia. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.